Bienvenidos al podcast de Rápido Préstamos en otra entrega más. En esta edición estaremos compartiendo algunas preguntas que suelen pasar por la cabeza de algunos dueños de negocio y de la forma en que lo vamos a hacer es que vamos a estar tomando preguntas del bol que tenemos acá y lo vamos a hacer de forma interactiva, cuestión de que podamos conocer cuáles son esas preguntas. Excelente. Entonces, para partir, tenemos la pregunta número 1, Joel, que dice, Perfecto. ¿qué harías si tu banco te ofreciera una tasa de interés ridículamente baja para un préstamo? Wow. ¿Lo cojo o no lo cojo? Esa es la pregunta. Básicamente. Wow, es una muy buena pregunta, right? Porque si la tasa está sumamente bajita, right, es una tentación primeramente, y es una oportunidad Totalmente. que en realidad no aparece en todos los lugares. Ahora mismo los bancos están rechazando cerca del 92% de los dueños de negocios para capital. Entonces, me ofrecen el dinero que necesito con la tasa bajita. Yo buscaría una oportunidad en De el inversión, negocio, claro. de inversión. Hablo con un socio y sí, cojo la oportunidad. 100%. Entonces, vamos a ver qué preguntas tienes para mí. Ok, excelente. Vamos a ver de aquí cuál sería la pregunta para un dueño de negocio. ¿Qué es más rentable? ¿Pagar deudas o reinvertir en el negocio? Yo diría que es relativo, pero lo principal para poder tener una inversión que tenga frutos, yo diría es despejar cualquier cosa que pueda entorpecer ese proceso. O sea, yo como si estuvieran en la posición de un dueño de negocio, voy a escoger primero depurar todas esas deudas que tengo y luego entonces hacer una inversión estratégica para poder ver esos frutos. Ya, por ejemplo, también va a depender de esa idea de negocio que tengas, porque si es una idea que te da cierta aseguranza de que va a tener frutos, pues 100% invierte, aprovecha las ganancias que te va a dejar esa inversión y luego ya liquida las deudas en caso de que no estés en una posición de aprietos, por ejemplo. Exacto, eso dependería en la situación. Exactamente, dependería de la situación, ya sea de la razón de la inversión o del punto en el que estén esas deudas. Porque si pueden esperar un poco más y puedo sacar beneficios, Sí, espero. está bien, exacto. Bien, para ti tengo otra pregunta. ¿Por qué los emprendedores suelen subestimar los costos iniciales de comenzar un negocio? Yo diría, número uno es la emoción. Ok, Uno a veces emocionado con su negocio, se enfoca tal vez en las cosas que es muy bueno, enfocarse en lo positivo, y uno a veces no le da mucha mente a los riesgos. ok. Entonces los riesgos serían esa inversión inicial, dónde va a conseguir ese capital, etcétera, que puede venir. Hay muchos gastos de operaciones que pueden venir de emergencia, y el dueño de negocio debe estar totalmente preparado para cualquier tormenta que pueda ocurrir iniciando el negocio o en el medio del negocio. Yo creo que es una de las razones porque no le dan como mucha mente a esos gastos fijos o a esa inversión que se necesita al principio. Es más como una emoción. Totalmente. Hemos visto. Pero, o sea, dentro de todo, lanzarse también sería el primer paso. Simplemente Sí. sería hacerlo de forma más aterrizada. Sí, correcto. Debería hacerlo con más, planeando las cosas más, viendo con plan A, B, C y D. Totalmente. ¿Tenemos otra pregunta para mí? Excelente. Ok, perfecto. La próxima pregunta. Abraham, ¿qué es más difícil? ¿Conseguir un préstamo o manejarlo adecuadamente? Yo diría que manejarlo adecuadamente, porque hemos hablado en episodios anteriores que muchas personas solicitan capital y ni siquiera saben que lo van a invertir. O luego de que tienen el dinero, como mencionabas el tema de las emociones, sucede mucho para las personas que están iniciando un negocio, se suelen emocionar y decir, ok, ¿qué voy a hacer? A veces invierten el dinero en otra cosa que no era la razón de la inversión o simplemente no saben en qué invertir de forma estratégica. La aprobación tú la construyes con credibilidad, con quedar bien en pagos de capitales anteriores, con construir un crédito, básicamente. Exactamente. Y claro, adecuadamente manejarlo es sumamente importante. Me diste el préstamo. Ahora, para yo conseguir un segundo, un tercero, un cuarto préstamo, debo cumplir con los pagos y crecer. Y ya eso viene por defecto. Cuando ya tú tienes cierto historial crediticio, las aprobaciones van a llover. Tú vas a tener llamadas diarias de personas dándote capital. Pero ahora, saber manejar ese capital, sacar provecho y que tenga un buen retorno de inversión sería el tema. Exacto. Ok, para ti Excelente. tengo otra pregunta. ¿Es un buen consejo el nunca uses el dinero de tu préstamo para pagar tus deudas? Si es un buen consejo, nunca use el dinero de tu préstamo para pagar tus deudas. Es un buen consejo. Yo diría que es un buen consejo porque básicamente si yo utilizo un dinero de un préstamo para pagar una deuda, no estoy haciendo ningún tipo de cambio. Estoy tapando un hueco con la solución, ¿verdad? Entonces, con un préstamo, tapando otro préstamo. Ujú. Entonces, yo lo que diría es que si tengo un préstamo,
no lo va a usar ese préstamo para saldar ese préstamo. Usa el préstamo para invertir en una nueva idea o en algo que te genere algo adicional. Genere dinero. Claro, porque si no estaríamos en el mismo punto y no valdría la pena. O tal vez puede haber una sola excepción. Si los intereses son demasiado altos de ese primer préstamo y el segundo préstamo que usted va a conseguir es una muy, muy buena tasa, puede valer la pena entonces saldarlo. Es una posibilidad, pero sería muy difícil, porque alguien que esté en el punto de que esté endeudado, que ya tenga deudas acumuladas. Claro, nunca se a menos que no sea tu familiar que te diga, te presto tanto sin intereses. Y esos préstamos sí son buenos. Bastantes. Yeah. Ok, ¿tenemos otra pregunta? Ok, excelente. Ok, Abraham, ¿cómo mantener el balance entre crecer rápido y no endeudarse demasiado? Bueno, yo diría que cada negocio requiere cierta cantidad de inversión. Primero, tener el objetivo claro, saber en qué queremos invertir sería lo ideal. Porque cuando queremos comenzar con todo. Si yo tengo un negocio de repostería, quiero el mejor horno, porque quiero dar el mejor servicio. No está mal, es algo que viene con nosotros, los que tenemos esa rama de los negocios en nosotros. Pero muchas veces es bueno ir creciendo a la par el negocio lo permite. Si, por ejemplo, tengo mi negocio de repostería, como mencionaba, vamos a vender esta cierta cantidad de galletas y luego cuando ya tenga cierta cantidad de ventas, que el negocio produjo esa cantidad, pues entonces compro otro horno. Exacto. Entonces adquiero personal. Y digo, ok, ahora no necesito una persona, necesito 3. Pero si comenzamos con toda la idea, con un capital que puede ser voluble, sin un fondo de emergencia, nos podemos poner en aprietos y eso puede ser muy complicado. Entonces, a medida el negocio te va generando, es cuando el negocio te va a decir es un buen momento para seguir muy creciendo. Estoy totalmente de acuerdo, que al fin de día lo que dice es que el presupuesto mensual, sabiendo también lo que está entrando, lo que está gastando, ahí uno puede hacer decisiones en cuántos pasos para adelante voy a coger. Claro, imagínate contratar a una persona y ni siquiera tener para la nómina, simplemente por un tema de caprichos. Bien. Otra pregunta para ti. ¿Deberían las pequeñas empresas considerar los préstamos como una herramienta de crecimiento o como un último recurso? Yo diría que un negocio pequeño debería ver un préstamo como una oportunidad. Ok. ¿Cómo fue una herramienta. Una herramienta 100%, porque al fin de día lo que es crédito, lo que son préstamos para su negocio, yo lo considero casi como el oxígeno de un negocio. Acceso a capital. Acceso a capital te ayuda a salir de cualquier tormenta y también te ayuda a crecer tu negocio, a coger un próximo paso. Totalmente de acuerdo. Yo no lo veo como una forma negativa. Entonces, la mentalidad de decir que un préstamo me puede echar el negocio para atrás, en realidad eso sería una mentalidad para un negocio que no va a haber mucho crecimiento en un futuro. Por una persona que quiere ser, quiero ser una franquicia, quiero ser, transporte 1, 2 y 3, o un salón, o crecer y tener varias barberías, etcétera, pues le tiene que 100% dar la bienvenida al mundo de crédito, a capital, porque sí lo va a necesitar. Ese sería como el gran primer paso para hacer como inversiones estratégicas. Correcto, no le podemos tener miedo al capital. Totalmente. Ok. Abraham, ¿qué es peor para un negocio? ¿Demasiada deuda o demasiado efectivo sin invertir? Bueno... Interesante esa pregunta. Como negociante, uno tiene objetivos. Y yo diría que si estamos en un punto donde estamos estancados, donde simplemente estamos generando, no tenemos ninguna ambición de crecimiento, puede llegar a ser frustrante. Ahora bien, acumular cierta cantidad de deudas 100% va a tener más peso para un negocio, porque puede que tú hayas alcanzado tu objetivo en cuanto a lo que estás produciendo y quizás no tenga ninguna meta adicional no está mal. Si entiendes que este es el punto donde tú quieres llegar para tu negocio, se te respeta. Ahora, comparado con la cantidad de deudas, entiendo que las deudas sería un problema principal. Sí, yo diría también eso. Y ahora, tener mucho efectivo tampoco es algo muy positivo, porque lo que falta ahí son ideas. Totalmente. Right? Entonces, cuando hay mucho capital, mucho dinero sin invertir, el dueño de negocio posiblemente tiene la guardia bajita y no está analizando y pensando en diferentes lugares donde puede mejorar su negocio. ¿Qué le recomendaría yo a una persona, por ejemplo, que tenga mucho efectivo, no sepa qué hacer con él y el negocio tenga oportunidad de expansión? Busca una persona más que te ayude en operaciones. Claro. Ya, aunque tú eres el dueño, tu visión no está alcanzando lo que puede convertirse en tu negocio. Entonces necesitas ayuda. Involúcrate con expertos, personas frescas que te sumen ideas de cosas que puedes hacer. Y quizás si ya no estás tan vinculado al negocio, pues puedes delegar eso y sobre todo seguir recibiendo un buen retorno. Excelente. Muy buena respuesta. Bien. ¿Es posible manejar un negocio exitoso sin un presupuesto formal?
Yo diría que sería casi imposible, Ok. pero exigen los milagros. Right? Pero un dueño de negocio 100% debe tener un presupuesto mensual, saber dónde está entrando el dinero, dónde está saliendo. Y si se encuentra en una situación a donde se está manteniendo el negocio, es porque tiene un tremendo negocio. Porque si no hay un presupuesto y no hay una calculación mensual de dónde está entrando y saliendo el dinero y todavía tú puedes pagar la nómina, la renta y llevarte dinero para ti, Increíble. eso significa que básicamente tú tienes un tremendo producto. Pero el riesgo es que si continúa así de esa forma, cuando hay que coger un paso para atrás, cuando ocurren situaciones como coronavirus, cuando situaciones a donde temporadas bajas, el negocio no posiblemente coge un riesgo por motivo que el dueño no se preparó para esa situación. Entonces yo creo que es muy crucial que todos los dueños de negocios estén totalmente arriba de sus números. 100%. Todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que se queda. Tiene que saberlo 100%. Y si, por ejemplo, tienes una idea para desarrollar un negocio y esos conocimientos no vienen contigo, porque a veces solamente el dueño de negocio es un visionario, edúcate. O sea, entérate cómo funciona el proceso, entérate cómo funciona todo el sistema en tu empresa, porque muchas veces también suelen pasar que los engaños que vienen en las compañías y demás, simplemente porque el dueño de negocio no sabe cómo manejar finanzas en cuanto a su negocio. Y le venden gato por liebre, como dice. Tiene mucha razón. Ok. Una preguntita aquí, Abraham. ¿Qué tan importante es tener un fondo de emergencia para tu negocio? Es vital. Y para mí sería un caso de vida o muerte, porque es el punto que te puede poner de tener un negocio y de dejar de tenerlo. O sea, si sucede cualquier eventualidad, una tormenta, por ejemplo, con clientes de Puerto Rico que ha sucedido temas, que ha venido un huracán, una tormenta, los clientes que han podido pasar esto son clientes que ya estaban preparados, que consideran en qué entorno viven y cuáles son los posibles riesgos que pueden asumir. O sea que yo diría que al no estar preparado podemos estar volubles a que pase cualquier cosa. Y si queremos defender esa idea de negocio, si nos vemos a largo plazo con este negocio establecido, esto sería el paso principal. ¿Se recomienda qué porcentaje, por ejemplo, para el fondo de emergencia? Yo diría que 25% de todos los ingresos. Ok. Que básicamente eso lo recomendado, pero mi opinión personal es tener por lo menos 3 o 4 meses de todos los gastos en una cuenta de operación. Cubiertos. 100%. Ok, por aquí tenemos una pregunta adicional. ¿Qué impacto tiene en tu negocio no conocer bien los términos de un préstamo? Esta es buena. Sí, no, tiene un impacto terrible. Nosotros aquí en Rápido Préstamos siempre somos muy transparentes con nuestros dueños de negocio, explicándole los tipos de pagos, cómo lo van a pagar, asegurar que el cliente pueda pagar ese pago mensual. Porque al fin de día el prestamista, el inversionista, no le conviene prestar un dinero a un dueño de negocio que no tenga ese conocimiento del tipo de pago. ¿Por qué? Porque se puede encontrar una situación corto o largo plazo que no pueda con el pago. Eso es muy importante que yo entienda cuánto es mi costo de cierre, cuántos son mis intereses, cómo son mis pagos, si son diarios, si son semanales, cuánto yo voy a pagar para atrás y cuándo yo voy a estar elegible para un refinanciamiento. Totalmente. Eso es muy importante. Lo bueno es que nuestro equipo, por ejemplo, de asesores acompaña al cliente o al dueño de negocio en todo momento. O sea que la asesoría que brindamos es muy completa, ayuda al cliente a tener una mejor percepción exactamente del tipo de término que está tomando y por eso tenemos ya en incremento nuestra cartera de clientes a diario. Claro. Perfecto. Ok, Abraham, ¿es mejor tener dinero en el banco o invertido en tu negocio? Invertido. O sea, para mí no habría otra opción. No tendría tampoco más que agregarle, porque básicamente si tenemos un negocio que es fructífero, que está dejando resultados, si tenemos ese capital invertido, va a tener un retorno 100%. El dinero en el banco se puede quedar estancado, es un dinero que no se está moviendo. Te dan un porcentaje, pero eso no sería ni un día de tus ventas comparado. Entonces... ¿Qué sería una inversión, por ejemplo? Yo tengo $30,000. Lo tengo en el banco, una cuenta de ahorro, me pagan un APR, un interés anual de 0 punto y pico, me dan como, por esos 30,000, como $1 o $2 mensual. Pero ¿a dónde pudiera estar esos $30,000, por ejemplo, para una constructora? Para una constructora, invertido en maquinaria. Por ejemplo, escuchamos mucho el caso de personas que tienen un negocio de construcción, que todavía tienen que rentar sus equipos. Muchas veces le damos la alternativa, pero ¿por qué no compramos esa máquina? La comienzas a rentar tú y la utilizas cuando tengas la necesidad de la obra. Porque ¿cuánto te está costando? Y a veces saco los números con los clientes y me da mucha risa. ¿Por qué? Porque digo yo, ok, tú has tenido 4 obras en este año, 4 obras importantes, por decir así. Y por lo general, en 10 meses has rentado la mayoría de tus equipos. Y le saco los números y yo, mira, ya tú te compraste esa máquina hace tiempo. Entonces, muy bueno, 100% invertir en esa cosa. Y para una barbería.
Para una barbería, bueno, pues yo buscaría una plaza adicional. Por ejemplo, si solamente tengo 2 sillas y tengo capacidad para 4, le rentaría a una persona adicional un puesto, invertiría en un buen letrero, en buena publicidad para que personas vengan a mi espacio, invertiría en buenos equipos para poder ofrecer cosas adicionales. Por ejemplo, a mí me gusta ir a la barbería ahora y que me ofrezcan el servicio del vapor y todo eso. Claro. Entonces, vas a algunos sitios que no te incluyen eso, que quizás dejas de frecuentar porque otras personas sí se están actualizando y sí están llegando al punto de evolución que tienen todos los negocios actualmente. Ok, entonces vamos con... Bueno, ya no nos quedan más preguntas, pero ha sido una sesión... ¿No queda una más? No, No. ha sido una sesión muy interesante. Hemos compartido muchísimos conocimientos que esperamos que sean de provecho para las personas que nos ven a través de sus pantallas. Sí, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. La próxima semana. Bye bye.